Bendiciones, México. Lo que voy a contarles hoy empezó como un rumor suelto, un hombre que aparecía y desaparecía entre carpetas, testimonios quebrados y llamadas anónimas, hasta que por fin se confirmó Roberto Pérez, exagente policial, uno de los más buscados del país por desaparición de personas, cayó esta madrugada en Quintana Roo. No fue casualidad ni un golpe de suerte. Llevábamos semanas siguiéndole la pista. Movimientos bancarios irregulares, cambios de domicilio cada 48 horas, renta de autos bajo identidades falsas y un constante intento por ocultarse entre turistas, hoteles baratos y zonas donde creía que nadie lo reconocería. Pero hoy, poco después de las 4:30 de la mañana, durante un operativo silencioso en la zona de Villas del Sol, lo aseguramos, estaba armado, nervioso y con un teléfono recién reseteado, pero aún así no pudo escapar. Y aquí viene lo más fuerte, México. Al revisar el lugar donde se escondía, encontramos indicios que podrían abrir nuevas líneas de investigación sobre desapariciones ocurridas en 2021 y 2022. Casos que habían permanecido congelados por falta de pruebas hasta hoy. Esta captura no cierra un caso, abre varios, y las primeras evidencias que estamos analizando apuntan a que Roberto Pérez no actuaba solo, quédense, porque lo que viene después de esto es mucho más grande de lo que imaginan. Yo soy Omar García Harfuch y esto es Expediente Narco. Eran alrededor de las 5:20 de la mañana cuando recibí en la mesa de crisis un informe que llevaba semanas esperando, pero que al mismo tiempo sabía que al llegar activaría una cadena de decisiones que no admitían error. La localización confirmada de Roberto Puebla, un ex policía que durante años había utilizado su placa, su entrenamiento y su conocimiento interno de los protocolos para operar en la sombra, apoyando a una célula delictiva dedicada a la desaparición de personas en la zona norte de Quintana Roo. Su historial no era el de un criminal improvisado, era el de alguien que conocía perfectamente cómo burlar cámaras, manipular rutas, anticipar operativos y desaparecer durante meses sin dejar rastro. Y aún así, esa madrugada el equipo de inteligencia estatal reportó un movimiento mínimo, una señal térmica que coincidía con su complexión en un punto remoto del poblado Tres Reyes, un asentamiento que combinaba selva espesa, caminos de terracería y una comunidad acostumbrada a la desconfianza. Para las 6:10 ya estábamos reunidos en el centro de mando avanzado instalado en Playa del Carmen. Sobre la mesa se proyectaba el mapa satelital de la zona, calles irregulares, senderos angostos rodeados de maleza y varios puntos ciegos donde la señal se perdía por completo. La captura de alguien como Roberto no podía ejecutarse con una entrada directa. Su pasado como policía municipal y ministerial le daba suficiente conocimiento para detectar cualquier movimiento extraño a varios metros de distancia. Además, su experiencia operando con grupos criminales lo volvía especialmente peligroso, porque no solo sabía esconderse, sabía anticiparse, sabía crear rutas de escape en segundos y lo peor, sabía cómo se movían los equipos tácticos. Era una cacería contra alguien entrenado para desaparecer. A las 7:30 tomamos la decisión de avanzar por una ruta paralela que bordeaba la selva, donde el dron de inspección había detectado huellas recientes y un patrón térmico que se repetía cada madrugada. Una presencia que se movía entre una vivienda improvisada y una arboleda profunda que funcionaba como refugio durante el día. No era un escondite improvisado, era un punto diseñado para observar sin ser visto. La estructura era de madera y lámina, aparentemente frágil pero estratégicamente colocada, de tal forma que cualquier acercamiento frontal quedaba expuesto. Rodeamos el perímetro durante 20 minutos sin hacer ruido y mientras observaba a través de la cámara térmica portátil entendí que ese tipo de operativos son los que separan la teoría de la práctica. En los manuales todo es control, en la selva todo es incertidumbre. Para las 8:50 los drones captaron un movimiento decisivo. Una figura salió de la vivienda con una mochila al hombro, se detuvo, miró hacia la brecha principal y luego caminó hacia un sendero secundario. Esa era la rutina que ya habíamos observado durante 3 días, pero esa mañana había un detalle distinto. Llevaba un paquete envuelto en plástico negro, demasiado rígido para hacer ropa y demasiado pequeño para hacer equipo. Lo sostuvo con ambas manos durante unos segundos. Revisó la zona con una calma que solo tienen quienes creen dominar el terreno y luego lo guardó dentro de la mochila. En ese instante confirmé lo que ya sospechábamos. No estaba solo escondiéndose, estaba moviendo algo, trasladando información, objetos o piezas que utilizaba para mantenerse 2 pasos adelante de cualquier operativo. A las 9:15 ordené dividir al equipo en 3 grupos. Uno para cerrar el sendero norte,
otro para ocupar la brecha que conectaba con la carretera federal y un tercero, el Grupo Alfa, para avanzar hacia él de manera lateral, aprovechando la cobertura de la vegetación. El calor era sofocante y la humedad se pegaba a la ropa táctica, pero el silencio que mantuvimos era absoluto. La clave era atraparlo antes de que detectara un patrón extraño, porque bastaba un segundo para que desapareciera entre los árboles, aprovechando su conocimiento del terreno para escabullirse hacia alguno de los refugios que según inteligencia tenía preparados en un perímetro de 3 kilómetros. Para las 9:40 estábamos a menos de 60 metros de distancia. Él caminaba sin prisa, confiado, ignorando que el cerco se cerraba lentamente a su alrededor. Cada paso que dábamos nos acercaba al punto crítico donde un movimiento mal ejecutado podía arruinarlo todo. Pero también era el punto donde quedaba claro que lo teníamos exactamente donde queríamos. Ese instante en el que un fugitivo todavía piensa que controla su mundo, mientras nosotros vemos cómo se desmorona sin que él lo sepa. Fue ahí, en medio de la selva silenciosa, donde comprendí que esta captura no era solo detener a un expolicía corrupto, era recuperar el control de un territorio donde quienes juraron proteger a la gente fueron quienes la pusieron en peligro. Y apenas estábamos comenzando, aproximadamente a las 10:25 de la mañana, el equipo Alfa ya se movía entre la maleza cerrada, avanzando con esa cadencia silenciosa que solo se consigue cuando cada agente entiende que un crujido de rama o un reflejo mal calculado pueden poner en riesgo toda la operación. Desde mi visor térmico observaba cómo la silueta de Roberto Puebla seguía avanzando por el sendero angosto, siempre con la cabeza ligeramente ladeada, como si escuchara la respiración del monte. Ese gesto lo delataba. Seguía actuando como policía, como alguien acostumbrado a interpretar sonidos lejanos, distancias, vibraciones del suelo. Personas así no bajan la guardia ni cuando creen que nadie las está buscando. Por eso la captura requería paciencia y precisión, no fuerza bruta. Para las 10:50 supe que había detectado algo. No era un ruido ni un movimiento, fue un cambio de postura. Se detuvo, respiró hondo, giró apenas 5 grados hacia su derecha y ladeó la cabeza como si estuviera separando los sonidos reales del eco natural. La selva es traicionera para los operativos tácticos porque cualquier cambio en la presión del aire puede delatarte. Observé la escena en silencio, analizando cada detalle. Si él intuía que algo estaba fuera de su patrón habitual, huiría sin pensarlo. Ese era su instinto entrenado. Esa era su especialidad, desaparecer antes de que alguien confirmara su presencia. A las 11:05 tomó la decisión que sabíamos marcaría el punto de no retorno. Dejó la mochila en el suelo y retrocedió un paso como si buscara evaluar la ruta por la que había venido. Ese retroceso indicaba sospecha, pero también miedo. Una persona que está huyendo confía en su plan. Una persona que sabe que ya no tiene control comienza a analizar salidas alternativas, aunque no existan. Fue entonces cuando di la señal al equipo Alfa para acercarse por el flanco. Avanzaron con movimientos milimétricos, coordinándose entre árboles y raíces hasta posicionarse a menos de 15 metros, una distancia suficiente para controlar la situación sin generar estampidas. Para las 11:30, un silbido seco interrumpió su concentración, el gesto táctico que Alfa utilizó para distraerlo durante una fracción de segundo. Roberto giró hacia el sonido con la velocidad de alguien entrenado. Llevó la mano hacia la pretina, donde solía portar un arma corta, y entonces, antes de que pudiera reaccionar, cayó bajo la presión exacta y contundente de 2 agentes que lo redujeron sin necesidad de disparos. Lo sostuvieron por los brazos, aseguraron sus muñecas y lo retiraron del sendero en cuestión de segundos. No hubo insultos, ni forcejeo desordenado, solo un susurro que le dije mientras mantenía distancia: se acabó Puebla, no hay más rutas. A las 11:55, ya asegurado, lo trasladamos a un punto provisional dentro del mismo poblado. Lo escoltaban agentes desde 3 ángulos distintos. Él, aún agitado, mantenía la mirada fija en la mochila que había quedado en el suelo. Era una reacción típica. Algunos criminales temen perder armas, otros temen perder dinero, pero quienes como él han operado desapariciones temen perder información porque esa mochila contenía algo más que objetos. Contenía pistas sobre su vida en fuga, contactos recientes, coordenadas, rutas usadas para mover víctimas en la madrugada y quizá nombres que podrían abrir nuevas líneas de investigación. A las 12:20, un agente trajo la mochila a mi posición. La abrimos en un área controlada, lejos del detenido para evitar cualquier intento de manipulación. Adentro encontramos lo que intuíamos: un teléfono sin SIM con el último registro borrado hace menos de 8 horas, una libreta con códigos asignados a vehículos usados en 2020,
un mapita dibujado a mano con rutas secundarias hacia Cancún, 2 piezas metálicas compatibles con armas cortas y sobre todo un llavero con un nombre grabado que no correspondía a él. Ese llavero insignificante para cualquiera era un vínculo directo con una de las líneas abiertas por desaparición y lo sabía. Para las 12:45 lo llevamos a la unidad blindada que lo trasladaría hacia Playa del Carmen. No opuso resistencia física, pero su mirada lo decía todo. Entendía que la captura no era el final, era el principio de un proceso donde su silencio ya no iba a protegerlo, y menos en un territorio donde la gente todavía espera justicia por los nombres que nunca volvieron. La operación había sido limpia, quirúrgica, eficiente, pero detrás de esa captura había algo más oscuro, algo que empezaría a revelarse en las próximas horas. Y yo ya estaba preparado para ese peso. Aproximadamente a las 14:10, mientras la unidad blindada avanzaba hacia Playa del Carmen, escoltada por 2 vehículos tácticos, comencé a revisar en silencio las primeras coincidencias entre lo que encontramos en la mochila y los registros de la Fiscalía. La libreta con códigos no era un simple cuaderno improvisado. Estaba organizada con la precisión de alguien que conocía cada resquicio del municipio, cada negocio con cámaras, cada bar donde los criminales podían entrar sin levantar sospechas. En esos trazos podía verse su pasado policial, pero también su evolución hacia algo mucho más peligroso, alguien que convertía su experiencia en un mapa letal de desaparición y encubrimiento. En ese punto comprendí que el operativo no solo había capturado a un prófugo, había detenido un eslabón clave en una estructura que llevaba años desapareciendo personas sin dejar rastro. Para las 14:50 decidí dividir al equipo en 2 líneas paralelas, una para custodiar al detenido hasta su entrega oficial y otra encabezada por mí para regresar al punto donde lo aseguramos. No podíamos permitir que quedara un solo rastro sin revisar, porque era común que criminales entrenados dejaran pequeñas cajas muertas, objetos enterrados o envueltos en plásticos que permanecían ocultos por semanas, pero que contenían teléfonos, tarjetas, memorias, listas o materiales incriminatorios. Ese terreno no podía quedar sin barrido. A veces las pistas más importantes no aparecen en las casas ni en los vehículos, sino bajo una roca, dentro de un tronco hueco o entre raíces donde nadie mira. A las 15:25 ya estábamos nuevamente en la arboleda. El calor se había intensificado y la humedad hacía difícil respirar. Pero aún así avanzamos con detectores portátiles, inspeccionando cada punto donde la tierra mostraba texturas distintas o donde la vegetación había sido movida recientemente. A los 15 minutos encontramos la primera anomalía, una depresión mínima en el suelo cubierta con hojas frescas que no coincidían con el entorno. Retiré la capa superficial y descubrimos un envoltorio de plástico negro amarrado con 2 nudos dobles, de esos que solo usaban los viejos municipales cuando querían ocultar algo improvisado pero resistente. Abrimos el paquete en una lona táctica. Dentro había un cargador de arma larga envuelto en una camiseta vieja y junto a él una memoria USB sellada con cinta roja. Ese pequeño dispositivo cambió por completo el tono de la operación. Para las 16 horas, mientras el equipo seguía rastreando el área, conectamos la memoria en un lector aislado, un sistema sin acceso a redes para evitar cualquier riesgo. Lo que apareció nos dejó en silencio. Listas de nombres, fechas, ubicaciones y placas de vehículos usados para mover víctimas en la madrugada entre 2019 y 2021. Algunos casos ya estaban en carpetas, otros nunca habían sido denunciados, pero lo más grave era una sección adicional separada, marcada con un símbolo que reconocí al instante, la inicial del líder del grupo criminal con el que Roberto había trabajado. Esa parte contenía 2 carpetas tituladas solo con fechas recientes, una del 2024 y otra del 2025. Abrimos la primera. Había fotografías borrosas, capturas de pantalla de mensajes y una nota de voz distorsionada donde se escuchaba a alguien dando instrucciones para levantar a 2 objetivos en Cancún. Abrimos la segunda carpeta y hallamos algo peor. Mapas de rutas actuales, rutas que se estaban usando todavía. A las 16:25 entendí que Roberto no era un hombre huyendo, era un hombre operando. Lo que llevaba en la mochila no era para sobrevivir, era para mantener viva la red. Su captura no había sido solo la detención de un fugitivo, había sido la interrupción de una operación en curso, una que posiblemente hubiese cobrado más vidas de no haber intervenido hoy. Ese tipo de hallazgo te obliga a cambiar de mentalidad. Ya no estás cerrando un caso viejo, estás evitando uno nuevo. Para las 17 horas, decidí que no debíamos esperar a llegar al cuartel para comenzar el análisis. Cada minuto que pasaba era una ventaja que podríamos perder si los cómplices de Roberto descubrían su ausencia.
Ordené al equipo reforzar las comunicaciones internas, bloquear la señal en 3 radios que aparecían mencionados en la libreta y asegurar de inmediato los puntos marcados en el mapa digital como posibles casas de seguridad. Teníamos que movernos rápido antes de que alguien limpiara esos lugares o destruyera evidencia. La tarde comenzaba a caer cuando terminó el primer barrido. El terreno ya estaba limpio, pero nuestra visión del caso acababa de volverse más oscura y más grande. Y sabía que lo que venía después iba a exigir no solo fuerza operativa, iba a exigir inteligencia fría y una determinación que no todos están dispuestos a sostener. Pasaban las 18:40 y la noche comenzaba a cerrarse lentamente sobre la zona selvática cuando ordené el repliegue del equipo hacia Playa del Carmen. Llevábamos en nuestras manos algo más valioso que cualquier captura aislada. Teníamos la estructura interna, los patrones operativos, los nombres, las fechas y los lugares donde durante años habían operado desapariciones sin rastro. Mientras el convoy avanzaba, observé a Roberto a través del cristal blindado. Él no gritaba, no insultaba, no buscaba justificarse, solo observaba el camino con una quietud casi calculada, como si intentara reconstruir mentalmente cada movimiento que pudo haber hecho diferente. Esas miradas frías son las más reveladoras. No son de quienes se saben derrotados, sino de quienes todavía creen que pueden manipular el rumbo de las cosas con silencio. Pero esa posibilidad estaba acabando. Cada kilómetro que avanzábamos era un paso directo hacia la quiebra de la red que lo protegió durante años. A las 19:20 llegamos al centro de mando provisional. En cuanto lo ingresamos a la sala de aseguramiento, noté la tensión en su postura. Los expolicías caídos en ambientes criminales siempre temen una cosa por encima de todo, que sus propios códigos internos, esos que ellos mismos traicionaron, los alcancen. Su respiración se aceleró cuando vio la mesa donde estaban colocadas la libreta, la memoria USB y el llavero recuperado. No fue miedo, fue reconocimiento. Sabía exactamente qué significaba cada uno de esos objetos, sabía que ya no podía negar nada. Su pasado ya no estaba disperso, estaba ordenado frente a él y él mismo lo había escondido todo. Para las 19:55 comenzamos el análisis profundo junto a la Fiscalía. Cada registro en la memoria USB coincidía con patrones de vehículos, trayectorias sospechosas y denuncias sin resolver, lo que durante años había sido un rompecabezas sin bordes. Ahora tenía forma, lógica, frontalidad. Descubrimos algo más preocupante: mensajes de voz de un número encriptado vinculado a un exmiembro de una corporación municipal. Ese fragmento confirmaba que Roberto no operaba solo, ni actuaba como un simple fugitivo. Formaba parte de una cadena de protección y encubrimiento donde exfuncionarios, policías activos y al menos 2 civiles con poder económico daban soporte a desapariciones sistemáticas. Cuando observé esa red de conexiones, entendí que este caso no se agotaría con su detención. Apenas se abría una puerta que llevaba años cerrada. A las 20:30 regresé a la sala para observarlo directamente. Estaba esposado, sentado, con la espalda rígida y aún así se veía desafiante. Su tipo de desafío no era verbal, era gestual. El mentón alzado, la mirada fija, la mandíbula apretada. Me acerqué solo lo suficiente para que entendiera que su silencio ya no tenía poder. Le dije sin elevar la voz que ya no necesitábamos que hablara para desmantelar la red, que su captura había sido precisa no porque él cometió un error, sino porque la estructura que lo protegía ya estaba cayendo antes de que él lo supiera. Su expresión cambió apenas 1 milímetro, pero ese milímetro bastó para confirmar que habíamos tocado la fibra correcta. A las 21:05, la Fiscalía ya preparaba su puesta a disposición y las órdenes emergentes de cateo. Ese momento, normalmente rutinario, se convirtió en una pieza clave. Los domicilios mencionados en la libreta no eran casas improvisadas, sino residencias vinculadas a exagentes, bodegas abandonadas, que alguna vez fueron depósitos de evidencia y oficinas pequeñas donde se manipulaban documentos falsos. Cada dirección implicaba una historia, cada historia implicaba un nombre, y cada nombre abría una nueva línea que Roberto jamás imaginó que recuperaríamos. A las 21:40, mientras observaba la actividad en el centro de mando, entendí que esta captura era distinta. No era un operativo para cumplir con un objetivo. Era un operativo para arrancar de raíz un método de desaparición que había sobrevivido gracias al silencio cómplice de quienes alguna vez debieron proteger a la gente. Esta vez, el silencio no iba a salvar a nadie, ni a él ni a quienes lo resguardaron durante años. Cuando finalmente cerramos el expediente preliminar esa noche, supe que este caso iba a sacudir a Quintana Roo más allá de la captura de un solo hombre, porque cuando un policía se convierte en criminal, destruye algo más profundo que la ley, destruye la confianza, y esta operación había sido, sobre todo, el primer paso para recuperarla.
Eran alrededor de las 23:15 cuando la sala de coordinación quedó apenas iluminada por el resplandor azul de las pantallas que seguían procesando datos recuperados del material incautado. La mayoría del equipo ya había dejado atrás el cansancio físico y entrado en ese estado mental donde todo lo periférico desaparece y la mente solo trabaja en un eje: reconstruir la verdad. En medio del silencio, las conexiones comenzaban a formarse con una claridad inquietante. Lo que inicialmente parecía una red de desapariciones encabezada por un ex policía corrupto se transformaba, pieza por pieza, en un entramado donde policías municipales, exministeriales, operadores de bares nocturnos, halcones y al menos un exfuncionario local habían participado en rutas clandestinas que llevaban durante años a personas desde Cancún hacia puntos rurales en Lázaro Cárdenas, donde los rastros se perdían para siempre. Ese nivel de estructura no surge de improvisación, surge de instituciones debilitadas desde dentro. A las 23:50, mientras analizábamos los archivos encriptados de la memoria USB, descubrimos un patrón aún más siniestro, un registro llamado turnos, donde aparecían iniciales y números que, combinados con fechas específicas, revelaban que los operativos nocturnos no eran espontáneos. Había turnos designados, rutas establecidas, vehículos asignados para recoger y entregar a las víctimas. Esa estructura era tan eficiente que incluso tenía reemplazos programados por si alguien caía, como se describía en la jerga usada. No era solo un grupo criminal apoyado por un policía corrupto. Era una operación con niveles de logística que imitaban la disciplina de una corporación formal, y ahí entendí por qué casos como este tardan años en resolverse. No basta capturar al brazo ejecutor, hay que cortar cada vena que alimenta el cuerpo entero. Para las 0:20 regresé a la sala donde mantenían a Roberto bajo vigilancia. Lo observé durante varios segundos desde la puerta antes de entrar. Su postura había cambiado de nuevo. Ya no tenía el mentón elevado ni esa aparente seguridad artificial que había mostrado horas antes. Ahora su mirada iba de un punto a otro, como si buscara calcular cuánta información creíamos tener y cuánta todavía podía esconder. Expolicías como él tienen una habilidad casi instintiva para medir estados de ánimo, para leer gestos, para anticipar reacciones. Pero lo que no podía anticipar era que el contenido de la memoria USB, algo que probablemente nunca pensó que llegaríamos a encontrar, era suficiente para desmontar años de operaciones clandestinas. A las 0:45 una llamada del Centro de Inteligencia Estatal. El sistema de reconocimiento había cruzado los códigos de la libreta con registros antiguos de la corporación policial. 3 de los códigos coincidían con reportes internos archivados como sin relevancia en 2020, durante la misma época en que se registró la desaparición de las 2 víctimas vinculadas al caso central. Lo inquietante no era la coincidencia, sino que esos reportes habían sido firmados por un mando que en teoría nunca tuvo contacto con investigaciones de desaparición. Eso solo dejaba 2 opciones. O las investigaciones fueron manipuladas desde adentro, o alguien se encargó de borrar deliberadamente cualquier vínculo entre policías y criminales. En cualquiera de los 2 escenarios, la captura de Roberto no era un final. Era el primer paso hacia una depuración que, de hacerse pública, iba a estremecer instituciones completas. A la 1:15, mientras repasábamos cada hallazgo, tomé la decisión de activar un cerco sobre 4 domicilios señalados en la libreta. No podíamos esperar al amanecer. Los criminales que operan estos esquemas tienen una capacidad casi automática para huir en cuanto perciben un movimiento inusual. Si uno de los involucrados veía en redes noticia de la captura de Roberto y sabía exactamente quién era él, en cuestión de minutos quemaría documentos, vaciaría teléfonos, eliminaría evidencia o desaparecería él mismo en la oscuridad de la selva. Así que envié equipos en silencio, sin sirenas, sin luces, sin dejar rastro para cerrar esos puntos antes de que pudieran reaccionar. Para la 1:50, los reportes comenzaron a llegar. 3 domicilios vacíos, uno con indicios de movimiento reciente y el último una pequeña oficina con fachada de depósito mostrando la puerta trasera forzada desde adentro. Eso significaba que alguien había huido minutos antes o que anticipó que la cadena se estaba rompiendo. Entramos con precaución y encontramos papeles quemados en un tambo metálico, cables cortados, un CPU sin disco duro y un olor persistente a solventes usados para borrar rastros. Aún así, había algo que no lograron destruir. En un cajón escondido bajo una carpeta húmeda, recuperamos una credencial de un policía municipal activo. Ese hallazgo, simple en apariencia, era el golpe más fuerte de la noche porque confirmaba la infiltración directa en la corporación. Roberto no era un caso aislado, era parte de una red que todavía respiraba. A las 2:25, ya con los hallazgos procesados, regresé al área de aseguramiento. Me paré frente a él, sin decir palabra, durante unos segundos que parecieron eternos.
En ese silencio entendió lo que estaba pasando, que la operación seguía avanzando, que su círculo se achicaba y que sus cómplices estaban cayendo o huyendo. No tuve que levantar la voz, solo necesitaba que entendiera la magnitud de lo que habíamos encontrado y el hecho crucial. No necesitábamos su testimonio para tumbar a toda la estructura. Él era solo la primera pieza. Esa madrugada lo dejé bajo custodia con una certeza absoluta. La captura había sido el inicio, no el cierre. Y lo que venía para Quintana Roo no era una investigación común, era una limpieza profunda, quirúrgica, implacable, una que por fin iba a poner nombre a quienes fueron responsables de desaparecer personas bajo el amparo de un uniforme. ¿Ok?